Era en 1998 y yo vivía bastante distanciado del mundo de los videojuegos. Únicamente tenía un Pentium a 120 MHz que usaba para estudiar y para conectarme a internet con un modem a 33K y para jugar a videojuegos tipo Wing Commander 3 y 4 y mi vieja Super Nintendo, con la que seguía jugando eternos Super Mario World, Yoshi's Island y Zelda A Link to the Past, juegos a los que día de hoy sigo jugando sin cansarme y que me sé de memoria, y poco más. En esos años era estudiante en una escuela de cine y vivía totalmente inmerso en el séptimo arte. Viejos clásicos del cine mudo, directores indies de los años 90 y el cine de terror más extraño eran mi menú diario por aquel entonces, y no me interesaba mucho más. El caso es que en ese 1998 un amiguete me dijo que tenía que ver un videojuego, uno que haría que mi cabeza explotara. Ese amigo fue el que me enseñó la intro de Resident Evil 2. Y no hizo falta nada más. Era como estar dentro de una película de zombies en la que tú eras el protagonista. Yo no sabía que ese Resident Evil era solo la punta del iceberg de una de las sagas de videojuego más importantes y exitosas de los últimos 25 años. Efectivamente, según salí de la casa de mi amigo, me fui a comprar una PlayStation y el Resident Evil 2 aquella misma tarde. Con el paso de los años, Resident Evil se ha convertido en una de las sagas más exitosas y reconocibles de los videojuegos y del horror. Una saga que ha sabido adaptarse y cambiar con el paso de los años, regalando a los fans algunos de los momentos más recordados del género de los últimos 25 años. En este 15º Fango Fan repasaremos los videojuegos más importantes de la franquicia, desde sus inicios en la vieja PlayStation 1 hasta el grandísimo y enorme Resident Evil Remake que podemos jugar a día de hoy en las consolas más modernas. Empezamos. Resident Evil Biohazard en japonés apareció por primera vez en 1996 para la primera PlayStation. Dirigido por Shinji Mikami y desarrollado y publicado por Capcom, este primer Resident Evil cogió a todo el mundo con el pie cambiado. Es cierto que no era el primer survival horror destacado, ya existían los míticos Alone in the Dark, ni siquiera era el primer survival horror de Capcom. Los más veteranos recordaréis o habréis oído hablar acerca de Sweet Home de la NES, precuela espiritual de este Resident 1. Lo que marca este primer Resident Evil es el cambio de tendencia en los videojuegos, iniciando lo que será el reinado de la PlayStation frente al resto de plataformas. Un guión trabajado, una dificultad alta, puzzles rebuscados, acción intensa y una sensación continua de agobio fueron los ingredientes fundamentales de este primer Resident Evil, que a día de hoy es uno de los grandes clásicos de los videojuegos de todos los tiempos. Como dato negativo, quizás no ha envejecido del todo bien. Fondos 2D con muñequitos poligonales en 3D bastante rudimentarios. Y aún mantiene esas secuencias live action con actores pésimos que tanto abundaban en los videojuegos de la época, las temibles películas interactivas. El éxito de este primer juego de la saga hizo que con los años fuera portado a PC, a Sega Saturn o incluso a la pequeña Nintendo DS, entre otras plataformas. Hablamos de un verdadero clásico. De todas las cosas extrañas que nos han pasado desde que terminó la anterior temporada hasta ahora ha sido que hemos vivido una pandemia global real. Durante el invierno y la primavera pasada vivimos inmersos en la infame crisis del coronavirus o la COVID-19, que dejó varios cientos de miles de muertos en todo el mundo. Fue una amenaza muy real a nuestro sistema sanitario y que provocó una crisis económica de la que tardaremos bastante tiempo en recuperarnos. Si bien es cierto que este SARS-CoV-2, nombre oficial del virus, no se parece en nada a nuestro querido virus T que hoy nos ocupa,
ni tan siquiera se parece a la supergripe que ideó Stephen King para su Apocalipsis, sí que puso de manifiesto que la humanidad está expuesta a amenazas desconocidas que pueden poner patas arriba nuestro modo de vida. Ahora convivimos con este SARS-CoV-2, empezamos a saber cómo combatirlo más eficientemente y sabemos que podemos ganarle. Pero estos meses atrás, la incertidumbre, el miedo, ¿recordáis cómo todo el mundo se lanzó a los supermercados a comprar papel higiénico? Y cierto caos sacaron lo mejor y lo peor de todos nosotros. Durante aquellos días sacrificamos libertades, perdimos empleo y se debilitó la economía. La política. ¡Ay! Y mientras todos intentábamos salir adelante, como siempre, los odiadores profesionales de la extrema derecha intentaron sacar tajada de aquello. Y algo lograron. En fin, siempre es mucho más divertido un apocalipsis zombie de cine que un virus tan real que puso en jaque todo lo que habíamos construido con tanto esfuerzo entre todos. Un par de años más tarde llegó la inevitable secuela, Resident Evil 2, el gran, el que hace que comience la leyenda, el videojuego por el que todo el mundo conoce esta franquicia. Un éxito que va mucho más allá de lo que se ve a simple vista. Resident Evil 2 era todo lo que podía ser en ese momento. Una vez comenzabas a jugar, eras el protagonista principal de tu propio apocalipsis zombie. Podía ser el intrépido policía novato Leon Kennedy o la sagaz adolescente Claire Redfield. El grueso de la trama ocurría en el interior de la comisaría de policía de Raccoon City, volviendo a ser un único escenario claustrofóbico y agobiante, tan al estilo George Romero. Con un sistema de juego idéntico al original, Resident Evil 2 mostraba nuevos enemigos como el terrible Licker o el infame Mr. X. Quizás lo más destacable de esta secuela es que se podía jugar con cada personaje. En su versión de PlayStation venían 2 CDs de manera independiente, primero con Leon, luego con Claire o al revés, primero con Claire y luego con Leon, y eso afectaba la trama tanto en el argumento como en las decisiones. Debido al éxito, Resident Evil 2 fue portado a PC, a Dreamcast, a Nintendo 64 o a GameCube, entre otros sistemas. Para mí, es un placer poder rejugarlo en portátil en mi vieja PSP. Diré que este Resident Evil 2, si no es mi videojuego favorito, poco le falta. Como dato curioso, los spots televisivos del videojuego fueron rodados con George Romero como director y el malogrado Brad Renfro como Leon Kennedy. Durante años, los fans soñamos con que Romero hiciese un largometraje con esos spots basados en Resident Evil. Y estalló la locura. Resident Evil era un éxito y la gente quería más. En la Play 1 aparecería el Resident Evil 3 Nemesis en 1999 y el Resident Evil Survivor en 2000. Resident Evil 3 cerraba la trilogía original de la saga usando el mismo motor gráfico que el 2, centrándose más en la acción que en los puzzles. En Resident Evil 3 encarnábamos a Jill Valentine, coprotagonista del 1, tratando de huir del estallido zombie de Raccoon City en una trama paralela al segundo videojuego. Nos presentó a otro de los grandes villanos del mundo de los videojuegos, el temible y poderoso Nemesis. Resident Evil 3 no fue un mal juego, de hecho, es un perfecto complemento al 1 y al 2. Lo único es que el resultado final ya no fue tan sorprendente para el jugador. Resident Evil 3 fue durante años una entrega injustamente denostada dentro de la saga. Como el 1 y el 2, este Resident Evil 3 fue portado a varios sistemas. A día de hoy, yo tengo la versión de GameCube. Sobre Resident Evil Survivor, diremos que es un juego menor y bastante malo, de tiros que no es muy destacable. Resident Evil Code Verónica se entendió como la verdadera secuela de Resident Evil 2. Volvíamos a encarnar a la sagaz Claire Redfield en busca de su hermano Chris, héroe del primer juego al que no habíamos vuelto a ver en toda la saga. Code Verónica aparece en exclusiva en principio para la Dreamcast de Sega y viene con bastantes avances gráficos respecto a lo que habíamos visto en los juegos anteriores de la saga. Los escenarios ya son completamente en 3D. Hasta la fecha, en PS1, los Resident eran fondos 2D pre-renderizados con muñecos en 3D por encima.
El sistema de juego es similar a la trilogía inicial, pero mucho más ajustada, y la dificultad alta se mantiene. El tema es que, como en principio iba a ser un exclusivo de la Dreamcast, Capcom se reservó llamar Resident Evil 3 a la otra entrega de la saga, dejando este Code Verónica como un gran spin-off de lujo. Luego, como Dreamcast fracasó en ventas, este Code Verónica fue portado a la PlayStation 2, recortado gráficamente. En esa época la Play 2 ya no podía competir gráficamente ni con Dreamcast ni con GameCube, pero eso sí, este Code Verónica X que aparece para la Play 2 viene con algo de contenido adicional. Juegos menores y muy malos, como Resident Evil Gaiden en la Game Boy Advance y Resident Evil Survivor en la PlayStation 2, rellenan el catálogo de la saga en 2001, llevando al fan directo a 2002, donde aparecen en exclusiva para GameCube Resident Evil Remake y Resident Evil 0. Resident Evil Remake es efectivamente un remake de lujo del primer videojuego de la saga. Rudo, difícil, agobiante, esta nueva versión para la amigable GameCube de la familiar Nintendo no rebaja ni un ápice lo que es el Resident Evil original. Un lujazo de versión que con los años fue portado con gráficos en HD a PC, Xbox 360, Play 3 y Play 4, además de Nintendo Switch. A día de hoy es más asequible jugar a este remake de Resident Evil que al original de 1996. Pero es que ahí no termina la cosa. En ese mismo 2002, también en exclusiva para GameCube, aparece Resident Evil 0, un juego que nos narra lo que pasa antes del Resident 1, con un sistema de juego cooperativo en el que debemos coordinar las acciones de los dos protagonistas, el preso Billy Cohen y la paramédica Rebecca Chambers. Al igual que el remake, con los años fue portado en HD a sistemas más modernos. Aún así, sigue siendo uno de los grandes desconocidos de esta saga. Ojo, porque Resident Evil 0 será el último videojuego de jugabilidad clásica de la saga. A partir de aquí comienza la era de la acción. Dead Aim y los dos Outbreak son spin-offs de la saga principal que aparecen en 2002 y 2003. Dead Aim es un videojuego de disparos de pistolita de luz al estilo House of the Dead, no muy destacable. Y los dos Outbreak fueron dos intentos muy primitivos de juego online cooperativo en la Play 2. Gráficamente mola. El 1 tiene su punto. Sin embargo, será en 2004 cuando aparezca también en exclusiva para la GameCube el Resident Evil 4. De la relación de Resident Evil y Nintendo deberían hablar otros canales más centrados en videojuegos que yo, pero la realidad es que este no será el último Resident Evil exclusivo que aparecerá en las máquinas de la gran N. Resident Evil 4, sí, el que ocurre en España, en Galicia, pero donde los guardias civiles hablan con acento mexicano, es el juego que cambia Resident Evil para siempre e inventa y convierte en estándar la cámara al hombro en los videojuegos de acción en tercera persona. En Resident Evil 4 regresa Leon Kennedy como héroe principal de la trama, que nos recuerda a una peli de John Carpenter. Leon debe sacar de una zona infectada por el virus a la hija del presidente de Estados Unidos. Un videojuego frenético, repleto de acción y disparos, con nuevos y espectaculares enemigos. Resident Evil 4 será reconocido además como uno de los mejores videojuegos de todos los tiempos debido a la innovación en su jugabilidad. Debido a las bajas ventas de la GameCube de Nintendo, Capcom tuvo que portar Resident Evil 4, severamente recortado gráficamente para la PlayStation 2, que comenzaba a quedar bastante obsoleta. Con los años hemos podido jugar a este juego en casi todas las plataformas modernas, remasterizado en HD. Resident Evil se toma un descanso y hasta 2007 no aparece The Umbrella Chronicles, un spin-off de tiros para la Wii, una vez más al estilo House of the Dead, y no será hasta 2009 que veremos Resident Evil 5, un videojuego que mostraba el músculo gráfico de PlayStation 3 y Xbox 360. Ambientado en África, lo que le daba un toque a exploit cinematográfico bastante interesante, era un juego muy continuista respecto al 4. Fue duramente criticado porque, al igual que en Resident Evil 4,
En Resident Evil 5 el jugador no podía caminar y disparar a la vez, algo que sí se podía hacer en videojuegos como Gears of War, que había modernizado el estilo de juego que había iniciado el Resident Evil 4. Si éramos fans de Resident Evil durante los siguientes años, solo podríamos jugar a videojuegos de la franquicia en máquinas de Nintendo. Resident Evil The Dark Side Chronicles sería otro spin-off de tiros al estilo House of the Dead para la Wii, y Resident Evil 3D sería otro spin-off de la saga menor que aparece en Nintendo 3DS usando el mismo motor gráfico que Resident 5. Pero será en 2012 cuando viviremos otro brutal exclusivo de Resident Evil para Nintendo, cuando aparece Resident Evil Revelations 3D para la 3DS. Todo un Resident Evil para la pequeña máquina portátil de Nintendo que regresa a los orígenes de la saga en una trama ambientada en un barco protagonizada por Jill Valentine, la heroína del 3. Un juego que sorprendió a todo el mundo y que ha sido portado muy dignamente y en HD a Xbox 360, Play 3, Wii U y demás sistemas modernos. En este mismo 2012 tendremos otro spin-off menor para todas las plataformas de la época llamado Operation Raccoon City, en el que encarnaremos a soldados de Umbrella en una trama que nos lleva al origen del brote durante la trilogía original. Fue un juego con más buenas intenciones que buenos resultados, que no fue gran cosa. Pero 2012 aún no había terminado y quedaba un tercer videojuego de la saga, el Resident Evil 6, que iría apareciendo en todas las plataformas modernas de la época. Creo que en Wii U no salió, pero ahora está disponible en Switch. Un juego potente, grande y polémico. Gráficamente es tan potente como sorprendente. La versión de Play 3 y Xbox 360 lucen casi como un juego de Play 4 y Xbox One. Grande, son 3 juegos más uno extra en uno. Y fue muy polémico porque la gente esperaba más una vuelta al original de la saga que una entrega nuevamente centrada en la acción. Y además tardaba en arrancar si no se elegía correctamente el orden de los personajes. Leon, Chris y Sherry, la niña del 2, que ahora ya es una mujer. La jugabilidad se mantenía similar a la de todas las entregas importantes de la saga Resident Evil. 2 personajes coordinados para avanzar en la acción. Es cierto que no es de mis favoritos de la saga, pero cada vez que lo pongo me sorprende. Su fuerza gráfica, incluso la demo de Switch, deja con la boca abierta. Planeta Zombie es un libro escrito por Jesús Palacios, publicado en 1996 por Middens Editorial. En él, su autor, gran experto en el tema, por cierto, nos hace una lista de las mejores películas de zombies de todos los tiempos. Como es 1996, no entran maravillas modernas como 28 días después La Tierra de los Muertos Vivientes, el remake de Amanecer de los Muertos, ni Zombies Partita, más corta, de las peores cintas de zombies que se han perpetrado nunca. Como índice, para saber lo que hemos visto y lo que no dentro del género, es bastante útil, sabiendo que se publicó hace casi 25 años, justo los 25 años en los que el género ha resurgido y se ha convertido en mainstream, sobre todo gracias al éxito de Resident Evil. En 2015 aparece Resident Evil Revelations 2, con Claire Redfield como una de sus protagonistas principales. Una secuela del pequeño clásico de la 3DS que quedó un poco deslucida debido a su carácter episódico. Más tarde se editó en formato físico completo. Umbrella Corps de 2016 es otro spin-off menor al estilo Operation Raccoon City, que tampoco fue gran cosa, y es en 2017 que aparece Resident Evil 7 para PC, Xbox One y PlayStation 4. Esta versión con soporte para las VR en exclusiva, por cierto. Resident Evil 7 fue otro cambio radical dentro de la saga, un juego que regresaba al terror más puro y por primera vez en primera persona. La trama comenzaba recordando más a una cinta tipo La Matanza de Texas o algo salido de la mente de Rob Zombie para ir metiendo cada vez más al jugador en ese universo Resident Evil. Si Capcom había pensado que la trama principal quedaba cerrada o agotada en sus últimos videojuegos de la saga, que no habían sido recibidos demasiado bien por los fans, este Resident Evil 7 servía como renovación, lavado de cara
y un reboot en toda regla para la franquicia. Sorprendió una vez más el músculo gráfico del juego, y una de mis cuentas pendientes personales es jugarlo en VR, versión que recordemos está únicamente disponible para la vieja PlayStation 4, que está a punto de decirnos adiós a todos. A la espera de este Resident Evil 8, subtitulado esta vez Village, que está en camino y del que ya hemos visto un sorprendente tráiler y se van sabiendo cada vez más y más detalles, en los últimos años hemos disfrutado del remake largamente anunciado del Resident Evil 2, que no solo modernizaba el juego más querido de la saga, sino que además lo reinterpretaba de principio a fin, y del remake de Resident Evil 3, que ha traído este 2020 de vuelta al carismático Nemesis, con un sistema de juego online brutal a todos los niveles. Lo sorprendente fue en 2019 la brutal recepción de Resident Evil 2 Remake entre los aficionados, quedando como finalista en los GOTY y siendo unánimemente reconocido como uno de los grandes videojuegos de esta generación que está a punto de terminar. Dos remakes imprescindibles que nos brindan la posibilidad de jugar las dos entregas más clásicas de la franquicia que tienen ya más de 20 años y que mucha gente no ha llegado a conocer en todo su esplendor. No puedo esperar a ver qué sorpresas nos tienen preparados los chavales de Capcom para ese Resident Evil Village. ¿Qué? ¿A cuántos Resident Evil les habéis dado caña en todos estos años? Yo a todos no, por supuesto, pero sí que he jugado a la mayoría, y al menos me los he pasado por lo menos una vez. Y los he disfrutado. Aunque incansables buscadores de placer, tengo que reconocer lo malo que soy con los mandos de una videoconsola. Bueno, nosotros a lo nuestro, que el vídeo se acaba. Recordad que podéis seguirnos en Instagram, en Twitter, por fin, y que podéis suscribiros a este canal de YouTube, que podéis comentar lo que os apetezca en cualquiera de nuestras redes sociales disponibles, compartir el vídeo, usar cualquier imagen de los mismos, siempre sin fines lucrativos y citando la fuente, y recordad lo más importante, siempre podéis regalarnos ese like que tanto sube nuestro ego. Nos vemos pronto, adiós.